onda, mi raza de México al día? Bienvenidos otra vez al canal donde vivimos el ciclismo con pasión de verdad. Así que ya saben, compas, dejen su like, suscríbanse y prepárense porque Isaac del Toro sigue metidísimo en la preparación más importante de toda su carrera junto al hombre más dominante del ciclismo mundial, Tadej Pogačar. Y ojo banda, porque según varios medios europeos, la intensidad de estos entrenamientos ya está alcanzando niveles completamente brutales rumbo al Tour de Francia, porque mientras el resto del pelotón apenas empieza a afinar detalles, Pogačar y el mexicano ya llevan semanas trabajando prácticamente como máquinas. Y sinceramente, raza, hay detalles que dejan clarísimo que dentro del UAE Team Emirates están preparando algo muy serio para este tour. Según apuntan distintas informaciones, tanto Pogačar como Isaac del Toro estarían durmiendo a más de 2000 metros de altitud para optimizar al máximo la adaptación física antes de la gran vuelta. Pero aquí viene lo más salvaje de todo, compas. Después, bajan diariamente al entrenar a unos 600 metros de altitud para realizar trabajos muchísimo más explosivos y exigentes físicamente. Sí, banda, una preparación completamente calculada al milímetro buscando llevar el cuerpo al límite antes del Tour de Francia. Y ojo, porque esto también dice muchísimo sobre la importancia que tiene hoy a Isaac del Toro dentro del UAE, porque el mexicano ya no está viviendo simplemente una concentración más junto al equipo, está entrenando directamente con Pogačar, compartiendo prácticamente toda la preparación y absorbiendo cada detalle de cómo trabaja el mejor corredor del planeta. Y sinceramente, compas, eso puede marcar una diferencia brutal en el futuro de Isaac, porque mientras otros jóvenes siguen aprendiendo poco a poco dentro del World Tour, del Toro está viviendo desde dentro cómo se construye un campeón capaz de dominar las grandes vueltas. Además, todo esto demuestra que dentro del UAE tienen una confianza gigantesca en el mexicano, porque no cualquiera entra tan de lleno en la preparación específica del líder absoluto del equipo para el Tour de Francia. Y viendo cómo sigue creciendo Isaac físicamente y mentalmente, cada vez parece más claro que el mexicano será muchísimo más importante de lo que muchos imaginan cuando llegue la montaña más salvaje del Tour. Y sinceramente, compas, cada vez empieza a ser más evidente que la dupla formada por Tadej Pogačar e Isaac del Toro se está convirtiendo en una de las imágenes más potentes de todo el ciclismo mundial. Porque sí, raza, verlos entrenar juntos ya empieza a ser algo totalmente habitual durante la preparación rumbo al Tour de Francia. Y aunque otros años también compartían concentraciones y trabajo específico en montaña, dentro del UAE Team Emirates sienten que esta temporada todo está siendo muchísimo más intenso y muchísimo más serio, especialmente porque el contexto alrededor del equipo cambió completamente. Las lesiones, las bajas importantes y todos los problemas físicos que ha sufrido la estructura emiratí obligaron a Pogačar a involucrarse todavía más directamente con Isaac del Toro. Por eso este año prácticamente están trabajando como si fueran una auténtica sociedad de guerra para el Tour. Además, dentro del pelotón cada vez hay más rumores sobre el nivel físico brutal que está alcanzando el mexicano durante esta preparación. Porque mientras Pogačar sigue afinando detalles para intentar conquistar otro maillot amarillo, Isaac parece estar respondiendo perfectamente a los entrenamientos salvajes que están realizando juntos. Y ojo, banda, porque eso empieza a generar muchísimo respeto dentro del World Tour. Porque ya no estamos hablando solamente de un joven con talento, estamos hablando de un corredor que está aprendiendo diariamente al lado del mejor ciclista del planeta y que además parece soportar cargas físicas absolutamente bestiales sin venirse abajo. Y sinceramente, raza, eso puede volverlo peligrosísimo para el futuro, porque mientras más tiempo pasa junto a Pogačar, más empieza a entender cómo se compite al máximo nivel en las grandes vueltas, cómo se prepara el cuerpo, cómo se soporta la presión y cómo se destruyen rivales en la montaña cuando el Tour entra en guerra total. Por eso dentro del UAE, la preparación de este año está siendo tan obsesiva, porque saben perfectamente que necesitarán una versión gigantesca, tanto de Pogačar como de Isaac del Toro, si quieren sobrevivir al Tour de Francia más duro de los últimos años. Y ojo, compas, porque si hay alguien dentro del UAE Team Emirates que realmente se juega muchísimo en este próximo Tour de Francia, ese hombre es Isaac del Toro. Sí, raza, el mexicano llega a este momento con una responsabilidad gigantesca sobre los hombros,
porque como ya hemos contado en otros videos, dentro del equipo saben perfectamente que Del Toro será una pieza absolutamente fundamental para ayudar a Tadej Pogačar a conquistar su quinto Tour de Francia. Y sinceramente, banda, eso no es poca cosa, especialmente viendo la cantidad brutal de problemas físicos y lesiones que han golpeado al equipo emiratí durante las últimas semanas. Porque mientras otros gregarios importantes llegan entre dudas o directamente tocados físicamente, Isaac aparece como uno de los hombres más fuertes y más confiables dentro del bloque de montaña. Y justamente ahí es donde el mexicano empieza a convertirse en el gran pilar del UAE rumbo a julio, porque Pogačar necesitará muchísimo más que talento individual para sobrevivir a un Tour que promete convertirse en una auténtica guerra desde las primeras etapas duras. Va a necesitar compañeros capaces de aguantar ritmos infernales, destruir grupos y seguir vivos cuando todos los demás comiencen a explotar físicamente en los puertos más salvajes. Y sinceramente, compas, dentro del UAE están convencidos de que Isaac Del Toro tiene exactamente ese perfil competitivo, porque el mexicano no corre con miedo, no se esconde y jamás parece intimidarse cuando la carrera se pone brutal. Al contrario, mientras más dura es la montaña, más parece crecerse Del Toro, y eso hoy vale oro puro para Pogačar. Por eso el esloveno está tan pendiente de él durante toda esta preparación, porque sabe perfectamente que el mexicano podría terminar siendo el hombre más importante a su lado cuando llegue el verdadero infierno del Tour de Francia. Y ojo, banda, porque aunque oficialmente su trabajo será ayudar al campeón esloveno, dentro del pelotón ya empieza a existir una sensación bastante clara. Si Isaac responde al nivel que esperan dentro del UAE, el mexicano podría convertirse en una de las grandes revelaciones de toda la carrera. Y sinceramente, raza, toda esta situación también significa que Isaac Del Toro llegará al Tour de Francia con una presión enorme sobre los hombros. Porque una cosa es tener talento y otra muy distinta es asumir un papel tan importante dentro del equipo más poderoso del ciclismo mundial cuando todo el planeta estará mirando cada movimiento de Pogačar. Y justamente ahí es donde el mexicano tendrá que demostrar una vez más la fortaleza mental que lo ha llevado hasta este nivel. Porque sí, compas, Isaac sabe perfectamente todo lo que hay en juego. Sabe que el UAE necesita una versión brutal de él para sostener al esloveno en la montaña. Sabe que millones de aficionados mexicanos estarán pendientes de cada etapa y también sabe que todo este tour puede convertirse en una experiencia gigantesca pensando en los años que vienen. Pero ojo, banda, porque si algo ha demostrado Del Toro desde que llegó al World Tour es que sabe gestionar la presión como pocos corredores de su edad. Porque mientras otros jóvenes se bloquean cuando aparecen las expectativas, el mexicano parece crecerse todavía más. Y sinceramente, eso es justamente lo que más ilusiona dentro del UAE Team Emirates, porque el equipo siente que Isaac está aprendiendo a pasos agigantados cada vez que comparte entrenamientos, carreras y concentración con Pogačar. Y aunque este tour probablemente será uno de los desafíos más difíciles de toda su carrera hasta ahora, también puede convertirse en el escenario perfecto para seguir evolucionando como corredor, porque al final todo este sacrificio, toda esta preparación brutal y toda esta responsabilidad servirán para algo muchísimo más grande: seguir construyendo la versión definitiva de Isaac Del Toro, un corredor preparado para hacer historia en el futuro. Y sinceramente, compas, para México debería ser un orgullo enorme ver a uno de los nuestros representándonos en la competición más importante y más prestigiosa de todo el ciclismo mundial, porque Isaac no solamente corre por él, también lleva detrás a toda una afición mexicana que sueña con verlo algún día peleando directamente por el maillot amarillo en París. Y viendo cómo sigue creciendo, cada vez parece menos imposible imaginar ese momento. Y viendo todo lo que está ocurriendo alrededor de Isaac Del Toro durante esta preparación rumbo al Tour de Francia, cada vez queda más claro que el mexicano está entrando definitivamente en otra dimensión dentro del ciclismo mundial. Porque sí, compas, oficialmente seguirá llegando como gregario de lujo para Tadej Pogačar, pero la realidad es que dentro del pelotón ya empieza a sentirse que Del Toro está mucho más cerca de convertirse en estrella absoluta de lo que muchos imaginaban hace apenas unos meses, especialmente porque el UAE Team Emirates está depositando una confianza brutal en él justo en el momento más delicado de toda la temporada. Y sinceramente, raza,
Eso habla muchísimo del nivel que ya le reconocen dentro del equipo, porque no cualquiera comparte preparación específica, entrenamientos extremos y trabajo estratégico directamente junto al mejor corredor del planeta. Y mientras más tiempo pasa Isaac al lado de Pogačar, más evidente parece que el mexicano está absorbiendo absolutamente todo lo necesario para competir algún día por las grandes vueltas. Cómo sufrir, cómo atacar, cómo controlar etapas y cómo sobrevivir mentalmente a la presión salvaje que genera el Tour de Francia. Y ojo banda, porque eso puede convertirlo en un corredor todavía más peligroso en el futuro, porque Isaac no solamente tiene piernas para competir contra cualquiera, también tiene carácter, valentía y una mentalidad agresiva que muy pocos ciclistas poseen actualmente. Por eso dentro del UAE ya empiezan a verlo como mucho más que un gregario importante, lo ven como una pieza clave para el presente y probablemente como uno de los líderes del futuro del equipo. Pero mientras llega ese momento, el objetivo está clarísimo: ayudar a Pogačar a conquistar otro Tour y demostrarle al mundo que México ya tiene un corredor preparado para competir en el escenario más grande del ciclismo internacional. Y sinceramente, compas, viendo la manera en que está entrenando y evolucionando Isaac del Toro, cada vez parece menos descabellado pensar que muy pronto podríamos estar viendo al mexicano peleando directamente contra los mejores corredores del planeta por la gloria del Tour de Francia.